Yo quisiera comentar algunos textos que tienen que ver con lo que estamos viviendo. Siento que son tan vitales y cruciales para nosotros, para nuestro entendimiento en lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Creo que es muy importante reforzar y repetir estas verdades. ¿Sabéis? Cuando Medad y Eldad estaban profetizando en el campamento, dos de los 70 que no habían venido al tabernáculo, y el espíritu que estaba sobre Moshe Rabenu fue repartido sobre 70 que estaban en la lista, y ellos empezaron a profetizar en el campamento. Y vino un joven y le dijo, deténlos. Pero Moshe le dijo, versículo 29 de Números 11, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Eterno fuera profeta, que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. Por supuesto, la palabra ojalá no está en el hebreo. Es la expresión miyiten, que es una expresión común que se utiliza hoy en día también de forma literal. Es una manera bonita de esperar algo, pero la expresión significa ¿quién dará? Y yo creo que es una expresión mesiánica. Todo indica que tiene que ver con el Mesías. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Quién dará que todo el pueblo del Eterno fuera profeta? Y la respuesta es el Mesías, ¿no? Y eso es lo que precisamente el profeta vino para hacer. Porque a través del Mesías, el Espíritu viene sobre todo el pueblo. Y él vino como profeta. Como dice Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. Y Lucas 24:19 dice, Yeshua el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Yeshua fue profeta. Lo vemos en muchas ocasiones en los evangelios también. La gente dice, un gran profeta ha sido levantado, etcétera, etcétera. Y hay que entender que la primera parte del ministerio mesiánico es el de profeta. Segunda parte es de sacerdote y tercera parte es de rey. Entonces, los 3 años y medio de ministerio público de Yeshua es un ministerio profético. Es el profeta prometido en la boca de Moshe Rabenu, que es la continuación, digamos, de la línea profética de Israel. Y cuando Yeshua habla con sus discípulos, Mateo 5, 11 y 12, dice, dichosos seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vemos que Yeshua identifica a sus discípulos con los profetas. Es decir, hay una identificación con el movimiento del Mesías, con los profetas antiguos. Y eso está basado también en Mateo 16, 15 al 18, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua respondiendo le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Aquí vemos la base de la congregación del Mesías, es la revelación profética. En este caso, la revelación de que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, hay más aquí, y Yeshua también lo destaca recordando el nombre del padre de Pedro,
hijo de Jonás. Y aquí está conectado con lo que había dicho antes, que a esta generación no se dará otra señal que es la señal de Jonás, y tiene que ver con la muerte y resurrección, de estar dentro de la tierra. Y Jonás fue una señal. Entonces, Pedro, Simón, es hijo de Jonás. Tiene que ver con la revelación del Mesías muerto y resucitado. Y ese es el espíritu de profecía que revela estas verdades. Y esa es la base de la congregación del Mesías. Los que no tienen esta revelación, y estamos hablando ahora de una visión profética, una revelación en el corazón, sabiendo que Yeshua murió por mis pecados, fue sepultado, fue resucitado al tercer día, fue elevado muy por encima de todo, fue ungido en el cielo como sacerdote y rey, y volverá. Dios lo mandará de vuelta a la tierra. Esa revelación es profética. Como está escrito, el testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. Entonces, el que tiene el testimonio en su corazón de que es hijo de Dios, tiene el espíritu de profecía dentro de su corazón. Y el movimiento del Mesías es un movimiento profético. Los seguidores de Yeshua son parte de un movimiento profético. Ellos son profetas y tienen revelación profética. Y la base, escucha esto, la base, el fundamento de la congregación de Yeshua es la revelación. La revelación divina de quién es Él y qué ha hecho. Entonces, sobre esta roca, esta revelación, y sobre estas personas que tienen esta revelación, se edifica la congregación. Si no tienes el espíritu de profecía, si no tienes la revelación de quién es Yeshua y qué ha hecho por el mundo y por ti, no puedes ser parte de esta congregación. Porque sobre esta roca, sobre esta revelación, se edifica la congregación. Solamente los que han tenido la revelación de quién es Yeshua y qué ha hecho, pueden ser parte de esta congregación, que es una congregación invisible, para decirlo de alguna forma, es una cosa espiritual, es una cosa celestial, tiene un nivel espiritual muy por encima de toda creación. Está hecho en el cielo. Esta congregación tiene que ver con el espíritu de profecía. Mateo 23, 29 al 37 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas». Porque dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Mira, ellos se identifican con los que asesinaron a los profetas. No se identifican con los profetas. Se identifican con los asesinos de los profetas. Ellos fueron nuestros padres. Nosotros somos los hijos de los que mataron a los profetas. Y Yeshua reprende esta actitud y esta identificación, y dice, como diciendo, ¿por qué no os identificáis con los profetas? ¿Por qué os identificáis con el resto del pueblo que mató a los profetas? Y él vino a establecer la identidad en sus discípulos de que son hijos de los profetas. Ellos son parte del profetismo dentro de Israel. Y aquí es el enfrentamiento entre dos sistemas religiosos. El sistema religioso de Babilonia, que mata a los profetas, como está escrito también en Revelación, la sangre de todos los profetas están en ella. Revelación 18:24.
Y también él denuncia aquí este sistema, como dice aquí versículo en Mateo 23, versículos 29 al 37, llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas. Yeshua dice, yo os envío profetas. Los profetas en Israel no han terminado. Sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Este asesinato de Zacarías, hijo de Berequías, está relatado en Segunda de Crónicas, que es el último libro del Tanaj. En la parte hebrea del Tanaj, Segunda de Crónicas es el último. Por eso Yeshua está diciendo, hay un sistema religioso que es el responsable de los asesinatos de los profetas, de los que sirven a Dios, de los hijos de Dios, de los justos. Desde Abel, es decir, Caín fue víctima de este espíritu de la gran Babilonia, la ramera, que es la madre de las rameras de la tierra. El sistema espiritual babilónico que toma control sobre las personas para odiar a los profetas, odiar a los que tienen el espíritu de profecía, odiar a los que sirven a Dios en espíritu. Y el primero fue Caín, y el último relatado, asesinado en las escrituras del Tanaj, fue Zacarías, hijo de Berequías. Con otras palabras, Yeshua está diciendo, vosotros, y denunciando cierto grupo de fariseos, que estaban en el mismo espíritu, sometidos al mismo espíritu de Babilonia, de la gran ramera Babilonia, ellos son parte del sistema de los asesinos de los profetas. Y lo vemos también que se identifican con aquellos ancestros que asesinaron a los profetas. No se identifican con los profetas. No dicen que son hijos de los profetas. Son hijos de los que asesinaron a los profetas. Es decir, son parte del sistema de la gran ramera. Hay dos mujeres en las escrituras, la ramera y la novia. O eres parte de una o de la otra. La novia es perseguida por la ramera, odiada, y en ciertos momentos de la historia, la fuerza de la gran Babilonia ha tenido tanto impacto en Israel. Lo vemos, por ejemplo, en el tiempo de Acab, con la mujer Jezabel, que mató a los profetas. Y eso es lo primero que dice Elías cuando está huyendo a Sinaí y presentándose delante de Hashem. Mataron a los profetas. Entonces ya el espíritu de la gran Babilonia tuvo tanta fuerza en Israel que lo primero que destruyeron fue el espíritu de profecía en Israel. Mataron a los profetas. Y hay un espíritu que odia a los profetas. Y ese espíritu es el que mató a Yeshua. Los que estaban bajo este sistema babilónico, este sistema de la ramera, son los que mataron a Yeshua tanto entre judíos como entre gentiles. Entonces, este espíritu que odia al espíritu de revelación, al espíritu de Dios, el espíritu de santidad, a Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, es un sistema que ha estado en toda la historia y sigue existiendo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ese espíritu. Y yo lo detecto por todas partes. Por ejemplo, los que desprecian a los que hablan en lenguas son víctimas de este espíritu de Babilonia. Porque las lenguas las lenguas de verdad, porque hay lenguas falsas también. Por supuesto, hay falsos profetas,
falsas expresiones del espíritu de profecía. Por eso aquí está también Satanás trabajando en dos áreas. Por un lado, trabajando con la Gran Babilonia, que odia el espíritu de profecía, pero también trabajando por otro lado, produciendo profecía falsa, profetas falsos. Y que tienen sucedáneo, tienen imitaciones y tienen expresiones similares a lo auténtico. Y en lugar de ser en santidad, lo tienen en impureza. Y por eso también hay lenguas falsas, hay lenguas engañosas, pero el que desprecia las lenguas es víctima de este espíritu de Babilonia que odia la profecía. Porque las lenguas de Dios son la expresión más baja del espíritu de profecía. Como diciendo en Hechos capítulo 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice Pedro, que este es el cumplimiento de lo que dijo Joel, que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y él se está refiriendo a las lenguas que estaban hablando allí, que todo el mundo escuchaba en su propia lengua, como estaban alabando a Dios y hablando las maravillas de Dios, en diferentes idiomas. Eso es uno de los 3 tipos de lenguas que existen, lenguas sobrenaturales. Entonces, Pedro dice, esto es profecía. Hablar en lenguas es profecía, porque este es el cumplimiento de lo que dijo Joel, que voy a derramar mi espíritu sobre toda la carne y profetizarán. O sea, cuando hablaban en lenguas estaban profetizando, pero es un nivel bajo de profecía porque no es clara. Para los que entendían los idiomas sí es clara, pero hay veces que profetizas hablando en lenguas y no entiendes. Ni tú ni las personas que te rodean entienden, porque estás hablando en el Espíritu y el Espíritu de Dios te entiende, pero es una forma baja de profecía. Las lenguas es el nivel más bajo de la expresión de profecía, de profetizar. Y hablar palabras de sabiduría es el nivel más alto de la profecía, de la revelación de los secretos de Dios que se reúnen en el Mesías. Ese es el nivel más alto de profecía. Y eso lo vemos también aquí. Pedro tuvo la revelación de que Yeshua era el Mesías. Bendito hijo de Jonás, que no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una revelación de quién es el Mesías. Es el nivel más íntimo, más elevado de la profecía. Saber quién es Yeshua. Y ese espíritu es odiado por Babilonia. El que mata a los profetas. Dice Jerusalén, Jerusalén. También es llamada Sodoma y Egipto. Y el espíritu de Babilonia también opera en Jerusalén. Hoy en día. Dice, la que mata a los profetas. Y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Los que odian a Yeshua son víctimas del espíritu de la Gran Babilonia. Hechos 2:22 dice, Moshe dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo lo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. ¿Por qué en el judaísmo actual no se leen los profetas del Tanaj? Conozco varios estudiosos de Torah, Talmidei Jajamim, rabinos, que no han leído todos los profetas, no han leído todo el Tanaj. No es importante para las yeshivot en Israel. Se estudia la Torah, la Mishnah, la Gemara, Tosafot, los Midrashim, todo lo que quieras para explicar las leyes de la Torah. Eso está muy bien, pero hay una cosa que falta.
no se estudian los profetas de Israel. Y por esa falta de escuchar a los profetas de Israel, el espíritu de profecía, el espíritu del Eterno es muy débil en el pueblo judío hoy en día. Muy débil. Por eso, como no leen los profetas, como no estudian los profetas, tienen mucha dificultad en identificar quién es Yeshua. Porque el espíritu de profecía revela quién es el Mesías, quién es el Hijo de Dios. Es el espíritu de profecía que revela al Hijo de Dios. Y como no se estudia a los profetas, no se bebe del espíritu de profecía, del profetismo dentro de Israel, y además se está proclamando con fuerza tremenda que el profetismo ya terminó, ya no hay profecía en Israel, ya no hay profetas, y hay una pequeña esperanza que esto sí se va a restaurar, pero eso cuando venga Eliyahu, cuando venga el Mesías, y entonces sí se restaurará, pero ahora no. Es decir, se están privando de la revelación divina, y eso es una preocupación muy grande que yo tengo. Y es el espíritu de Babilonia que ha invadido al judaísmo. Acuérdate que el judaísmo se desarrolló principalmente en Babilonia. El Talmud es el Talmud babilónico. Y el espíritu de Babilonia, que tiene mucha influencia de la ramera, la gran Babilonia, que es el espíritu antiprofecía, antiprofetas, está moviéndose dentro del judaísmo hoy en día. Por eso hay tanto odio contra Yeshua, porque Yeshua es el profeta como Moshe, que fue rechazado igual que los demás profetas en Israel por los hijos de los que mataron a los profetas. Entonces, nosotros, como somos seguidores de Yeshua, somos parte del movimiento de profecía dentro de Israel. Yeshua inició, o podemos decir, reestableció, reintrodujo un movimiento de profetas, un movimiento de profecía dentro de Israel. Y ese movimiento era tan poderoso que llegó también a los gentiles, porque eso también estaba determinado por Dios a través de los profetas, que poca cosa es que tú restaures las 12 tribus de Israel, también te haré luz para las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Poca cosa es que el Mesías restaure al Israel físico. La salvación eterna de la vida eterna tiene que llegar a los gentiles, y en él esperarán los gentiles. Porque los gentiles también recibirán salvación a través de este profeta de Nazaret, que dio su vida por el pueblo judío y por el mundo entero. Pero como se rechaza el espíritu de profecía, como se rechaza a los profetas, como no se lee, como no se interesa por el espíritu de Ruach HaKodesh en Israel hoy en día por la mayoría de los rabinos, este espíritu que está operando en los rabinos es un espíritu que odia a Yeshua y sus seguidores, y tiene la capacidad de ahogar la revelación profética y ahogar el espíritu de profecía que hay en ti. Conozco personas que empezaron en el espíritu y terminaron comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba bien presentado por los rabinos, y se ahogó el espíritu profético en ellos. Ya no hablan en lenguas, ya no ven visiones, ya no escuchan la voz de Dios. Ahora todo es cuadrado, cuadrado, cuadrado. Ahora es seco, palabra seca. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Pero no hay carne ni hay espíritu en lo que está viviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener equilibrio, por supuesto. Como está escrito, erráis porque no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si falta el poder, si falta el espíritu profético, las palabras se quedan como esqueleto. Y queremos tener equilibrio. No podemos dar alimento a una pierna solamente y se hincha y se infla y tiene 50 centímetros de diámetro y la otra pierna es un palo. No podemos caminar así. Necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en equilibrio para poder caminar como cuerpos. El que no escucha a aquel profeta será totalmente desarraigado del pueblo. Y todos los profetas
han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante anunciaron estos días. Y dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Hechos 3. Pedro dice a sus oidores judíos de la época, vosotros sois los hijos de los profetas. No los identifica con los que mataron a los profetas, como vimos en Mateo 23. Algunos que decían, si nosotros hubiéramos vivido en tiempo de los profetas, no hubiéramos asesinado a los profetas como nuestros padres. Ellos se identificaron con los asesinos de los profetas. Pedro está identificando a sus oidores como los hijos de los profetas. Vosotros sois los hijos de los profetas, no de los que asesinaron a los profetas. Y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es una palabra profética. La salvación no es solamente para el pueblo judío, es para todas las familias de la tierra. Dios está interesado en el mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, Abraham fue profeta, Isaac fue profeta, Jacob fue profeta. No toquéis a mis profetas. David fue profeta, Samuel fue profeta. Los profetas son la voz de Dios en Israel. Para vosotros en primer lugar, es decir, los hijos de los profetas. Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y varones israelitas. Así empieza Pedro hablando en Hechos 3. Varones israelitas, vosotros sois los hijos de los profetas. Para vosotros en primer lugar Yeshua fue resucitado. Hechos 7, aquí estamos con Esteban en el enfrentamiento con los hijos de la gran Babilonia, que querían matarle. Vosotros, dice Esteban, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Y así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Los que odian a Yeshua son hijos de los que mataron a los profetas. Los que escuchan los mensajes proféticos y los que escuchan la revelación divina tienen que llegar a la conclusión por revelación de que Yeshua es el Mesías. Yeshua es el prometido de Dios a Israel y las naciones. Esa es revelación profética. Esa es la base para la congregación divina. Esa es la base de los que van a poblar el mundo entero, el mundo futuro eternamente. Esa es la base de la novia. Esa es la base de la congregación de Yeshua. Yo, sobre esta roca, edificaré mi congregación y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Revelación 22:9. Y me dijo, no hagas esto, no hagas eso, o sea, no te inclines ante mí que soy un ángel. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. El ángel llama a los hermanos de Juan los profetas. Es decir, los que han nacido del Espíritu, de la resurrección de Yeshua, son llamados profetas. Tus hermanos son profetas, Juan. No te inclines ante mí. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Vemos ahí la importancia de identificarnos como un movimiento profético. Los seguidores de Yeshua son resultado del espíritu profético dentro de Israel.
Ellos son la continuación del profetismo. Y si falta el espíritu de profecía entre nosotros, vamos a caer al sistema de la Gran Babilonia. Y debemos esforzarnos mucho por mantener este espíritu de profecía, espíritu de revelación. Como está escrito, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los profetas necesitan mucho tiempo en oración. Para escuchar la voz de Dios hay que estudiar las Escrituras muchísimo, pero también hay que tomar tiempo en hitbodedut, oración personal. Los que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos van a ser sus propios dioses, no van a necesitar la guianza del Espíritu, porque ellos lo saben todo. Su mente los dirige, ya tienen todo claro, todo cuadrado. La intelectualidad, el intelectualismo, la mente llena de conocimiento, es suficiente para ellos para ser sus propios dioses y tomar decisiones sin consultar con el Espíritu de Dios. Y ellos van a resistir a los que caminan en el Espíritu, porque no los entienden. Están en otra dimensión. Si queremos ser la continuación de Yeshua y sus discípulos, tenemos que tener esto como una suma prioridad. La búsqueda de la llenura del Espíritu. La búsqueda de la guianza del Espíritu. Siempre en perfecta armonía con la revelación de las Escrituras. Como hemos dicho antes, erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Si conocemos las Escrituras bien y conocemos bien el poder de Dios, no vamos a errar. Que Hashem nos ayude a mantener el equilibrio entre estas dos piernas y no alimentar ni una ni otra demasiado. Pero veo la necesidad de enfocar una de las piernas que ha sido tan debilitada, tan atacada, tan machacada, tan perseguida, tan odiada, tan despreciada. Necesitamos reforzar la pureza de la verdadera profecía, de la verdadera manifestación de lo espiritual, de lo santo, de lo puro, de lo perfecto, de lo divino, de lo elevado. Cometeremos errores, sí, pero prefiero caerme en mi búsqueda de aprender a caminar que quedarme sentado y esperar y creer que alguien lo va a hacer más adelante. Yo tengo la capacidad de aprender a caminar, aunque caiga muchas veces, pero finalmente caminaremos sin cometer tantos errores. Yo he cometido muchos errores en este camino de búsqueda de lo espiritual, de lo sobrenatural. He cometido muchos errores, pero yo no culpo a mis hijos hoy en día, que saben todos caminar bien, por las caídas que hicieron cuando eran pequeños. Cuando iban a aprender a caminar, cayeron y cayeron y cayeron. Yo no los culpo. Aprendieron finalmente a caminar. Y así es también hoy. Ya no cometo tantos errores en la profecía. Estoy aprendiendo a purificar lo santo de lo impuro. Los pensamientos de Dios de mis propios pensamientos. Los impulsos del Espíritu de mis propios impulsos. A través de la experiencia de la vida y a través del discernimiento de espíritus y a través de conocer bien las Escrituras, para que podamos ser sensibles, puntuales y correctos en nuestro
nuestra expresión profética en todos los niveles de las 9 manifestaciones del Espíritu que tenemos que desear con todo nuestro corazón. Hashem nos ayude en este caminar, y si entendemos esta verdad, creo que vamos a hacer el cumplimiento de las visiones de los profetas y tocaremos el mundo entero. Vamos a revolucionar el mundo. Somos parte de un movimiento revolucionario. Somos revolucionarios y Bezrat Hashem, el mundo será revolucionado a través de el espíritu de profecía que nos ha sido dado.